Pocos asuntos hay tan apasionantes y al mismo tiempo tan controvertidos como el que se refiere a la presencia de objetos volantes no identificados. Miles de personas, tal vez millones, en todo el mundo aseguran haberlos visto alguna vez. Incluso algunos afirman haber mantenido contacto, encuentros con ellos mismos. Su presencia en algunas ocasiones ha sido tan evidente y tan numerosa que los medios de comunicación la han calificado de oleadas de ovnis. Pero casi con el mismo fervor con que los creyentes defienden su existencia, los incrédulos o los escépticos la niegan. Y en medio de esta polémica, los gobiernos, los organismos militares oficiales, al parecer, guardan y mantienen en secreto las pruebas más concluyentes. Apasionante tema, como digo, siempre de actualidad, a pesar de que sus orígenes se remontan muy atrás en la historia. Todos recuerdan los carros de fuego de Elías o de Ezequiel, y otros sucesos quizá menos conocidos, pero igualmente apasionantes, como ese evangelio apócrifo de la Virgen, que se atribuye a San Juan, el mismo que escribió el Evangelio y el Apocalipsis. Según ese texto, en un momento determinado, un texto que refiere, por otra parte, los últimos días de vida de María en la tierra, en un momento determinado el Espíritu Santo se dirige a los apóstoles que ya estaban dispersos por diferentes lugares, explicando, predicando el Evangelio, y les dice: María, la madre de vuestro Señor, está a punto de dejar la tierra. Id pues junto a ella y acompañarla. Y ellos le preguntan: ¿y cómo iremos? ¿Quién nos llevará? Y en ese momento, dice el texto, descendieron del cielo como carros de fuego que tomaron a los apóstoles y los llevaron por encima de la superficie de la tierra hasta Belén junto a María. ¿Qué eran estos carros de fuego? ¿Qué eran, Juan José Benítez? Hombre, yo creo que después de 45 años de la moderna era ovni, las descripciones de la Biblia, de los libros sagrados, etcétera, los carros de fuego, los escudos volantes, las vigas ígneas de los antiguos, de los griegos, de los egipcios, podrían ser interpretadas hoy como ovnis, es decir, máquinas o astronaves no pertenecientes a la civilización humana. Juan José Benítez lo conocen todos ustedes, es periodista, escritor, autor de numerosos libros, entre los cuales cabe destacar la serie Caballo de Troya, y es también experto investigador en estos asuntos, lo que se llama un ufólogo. Entonces, Juanjo, te hago otra pregunta más. ¿Tú crees que desde los tiempos más remotos, ya en nuestra historia, en la historia sagrada incluso, existe la huella de estas entidades no terrestres? Por supuesto, incluso en pinturas prehistóricas que pueden tener 10, 20.000 años, en el Sahara o, por ejemplo, en Tanzania, ¿no? Pinturas que no tienen explicación, salvo que las podamos interpretar a la luz de lo que hoy estamos investigando. Bueno, la verdad es que la especulación es gratis, como tú sabes, y hacer interpretaciones más o menos esotéricas o gratuitas de textos incluso apócrifos, pues bueno, esto es muy fácil, pero la verdad es que la arqueología, la ciencia histórica, no admite este tipo de interpretaciones, y la ciencia realmente es la que está gobernando en términos intelectuales el planeta y tiene una metodología que debe ser seguida a pie juntillas. La persona que acaban de ver en sus pantallas y a quien han escuchado también es nuestro segundo invitado de esta noche. Su nombre es Vicente Juan Ballester Olmos, experto también en ufólogo, en investigación sobre ovnis, autor de numerosos libros relacionados con este fenómeno, también director de investigaciones del Centro de Estudios Interplanetario y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. A juzgar por su comentario, discrepa en bastante de lo que dice Juan José Benítez. ¿Tú no crees en la existencia de los ovnis, Vicente? El fenómeno ovni es indudable que existe como una serie o una colección, una acumulación de avistamientos que se dan en todo el mundo. Eso no lo puede negar nadie. Ahora, ¿qué hay detrás de ese fenómeno? Esa es la pregunta del $1.000.000. Los investigadores con experiencia en todos los países del mundo han concluido lo mismo. La gran mayoría de los informes de los avistamientos se reducen a causas naturales o causas tecnológicas explicables. Los investigadores deberíamos de concentrarnos en esa pequeña porción de casos inexplicables para poder avanzar algo la ufología, que podríamos denominar que es la materia que se ocupa del estudio del fenómeno. ¿Tú no has visto nunca ningún ovni?
Yo no he tenido ninguna experiencia de este tipo. No has visto nunca. Juanjo, ¿tú has visto alguna vez un ovni? Yo he tenido 3 o 4 ocasiones, oportunidades con claridad, donde he visto con otras personas, otros testigos, ovnis muy cerca, relativamente cerca, a 200, 300 metros, con absoluta seguridad en el sentido de que yo creo que sé lo que es un avión y un helicóptero, sé lo que es un rayo en bola, todavía no los he visto nunca, y bueno, en silencio, con unas maniobras impresionantes, unas luces increíbles. Y yo quería hacerte una pequeña puntualización. Yo creo que la ignorancia es la que niega, la ciencia duda. Sí, ¿te parece? Voy a pedir que pongan en la pantalla unas imágenes de unos ovnis. Es una secuencia lograda por Edward Meyer, suizo. Aquí la tenemos ahora. Y a la vista de esta secuencia, esto está filmado con una cámara de 8 milímetros y que yo sepa hasta ahora no han sido calificadas como falsas todavía estas imágenes y son verdaderamente sorprendentes. Con estas imágenes de fondo, Juanjo, ¿tú podrías decirnos si en estas experiencias de avistamiento que has tenido, lo que tú viste era parecido a lo que estamos viendo ahora? No, yo todas las que he tenido han sido por la noche, ha sido en el mar y en tierra también, y en América, pero no he visto lo que es el fuselaje como ha visto mucha gente, o la máquina, o las ventanillas, ¿no? Y a los tripulantes, por supuesto, tampoco los he visto. Yo creo que hay imágenes mucho más interesantes que estas, aunque estas, repito, son muy espectaculares. ¿Tú las conocías estas? Sí, yo las conocí. ¿Qué opinión tienes de ellas? Pues yo tengo una gran duda, porque entiendo que las investigaciones no se acaban nunca. Es difícil terminar las investigaciones. Yo, sin embargo, creo que las investigaciones, sobre todo si la realiza personal con cualificación y con un equipo suficientemente sofisticado, como el que se ha aplicado para el análisis de estas fotografías, sí que es terminante. Sí que puede ponerse el punto final a alguna serie de fotografías como estas, que son terminantemente fraudulentas. No solamente porque la persona que la tomó carece de, digamos, respetabilidad, sino que además este hombre dice estar en contacto continuamente con los seres de estos planetas y produce una gran cantidad de documentos fotográficos y fílmicos que no están soportados sin ninguna otra evidencia salvo esta. ¿Para ti eso es un montaje fotográfico, tal vez? No solamente para mí, sino para varios investigadores de varios países que han tenido acceso al material original y lo han analizado. Tú, sin embargo, Juanjo, no tienes duda respecto de la existencia porque los has visto, como dices. No, y además yo no soy tan prepotente para juzgar y violar la dignidad de una persona, ¿no? Me parece que eso es muy sagrado. Incluso aunque se tengan sospechas de que pueda haber un fraude. Yo creo que la honorabilidad es algo que depende de muchos factores y no somos quienes para juzgar. Hombre, yo he visto estos objetos, yo estoy convencido de que no son de aquí y además creo que no, ya es una pérdida de tiempo el discutir si existen o no existen. Es decir, hay tantos testimonios y son tan buenos, tan fiables, que no merece la pena. Lo que sí nos debemos presentar y plantear son las grandes preguntas, es decir, ¿por qué están aquí? ¿Qué intenciones tienen? ¿Por qué están aquí? Eso es lo que no sabemos a ciencia cierta. Podemos especular. Son exploradores, son científicos, son lo que llamaban nuestras abuelas los ángeles de la guarda, por poner un ejemplo plástico y sencillo. Pues es posible, cabe la posibilidad de todo esto. Nos estamos enfrentando a civilizaciones seguramente con miles o cientos de miles o millones de años de antigüedad. ¿Ellos no han revelado nunca cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es el propósito de su visita a la Tierra? Según los contactados, sí. Pero claro, el tema de los contactados es todavía mucho más resbaladizo que el propio tema OVNI, que es muy difícil, muy arcano, muy oscuro. Y bueno, si hemos de hacer caso a estos contactados, que repito, es una investigación mucho más dolorosa y más difícil, pues hay de todo. Hay exploradores, hay gente que simplemente están aquí cubriendo unas misiones científicas y otros que se dicen, repito, pues una especie de guías o guardianes o gente que vela por esta humanidad. Para ti, Vicente, ¿cuál sería la explicación de este fenómeno entonces? Bueno, globalmente todavía no existe explicación, pero una pequeña puntualización con respecto a Mayer. Todo el mundo se honraba, efectivamente, mientras que no se demuestre lo contrario. Y aquí se ha demostrado lo contrario. Este hombre ha creado una secta con una serie de discípulos y está creando un pequeño imperio económico en torno a esto. Esto es una evidencia y lo que no podemos es ocultarla. Con respecto al fenómeno, yo no tengo una idea clara de lo que es. Llevo más de 25 años investigándolo y probablemente esté otros tantos. Y lo único que digo como cosa cierta es que deben de usarse las herramientas de la metodología científica en lugar de la especulación libre. ¿No estás de acuerdo, Juanjo? No, en absoluto. De todas formas, el debate, si te parece, lo podemos abordar un poco después. Ahora tratamos en este bloque de dar información a nuestros espectadores acerca del fenómeno. Te pregunto también ahora a ti,
¿De dónde pueden venir ellos? Oh. Pues hombre, los orígenes, si tenemos la mente un poco abierta, que es lo que creo que tiene que tener la ciencia, repito, es algo que duda, que no niega por sistema. Negaban los Torquemadas que quemaron a Miguel Servet, por decir que circulaba la sangre, ¿no? Pues puede ser la galaxia, pueden ser otras galaxias, pueden ser otros mundos desconocidos y paralelos. Nosotros, a mi abuela, si le hubieras dicho que había una máquina que se llama un fax, pues no te hubiera entendido. Y han pasado 70 años. ¿Pueden venir del interior de la Tierra también? Eso ya me cuesta más trabajo, sinceramente. Me parece más fantástico incluso que la propia hipótesis de la procedencia no humana, extraterrestre. ¿Tú qué opinas, Vicente, de esa posibilidad de que exista vida en el interior de la Tierra y puedan manifestarse en esta forma que comentamos? Hombre, yo creo que si tú le haces esa pregunta a cualquier geólogo, te dirá que es una absoluta imposibilidad. Es como la hipótesis extraterrestre. Bueno, la ciencia naturalmente que es abierta. Lo que ocurre es que la ciencia tiene sus paradigmas y se tiene que avanzar a través de ese camino. La astrofísica impone unas gravísimas dificultades a la traslación de objetos desde otros sistemas solares, y a eso debemos de atendernos. Vamos a ver otras imágenes de otros ovnis también, Juanjo. Te pregunto, ¿qué tipo de energía puede impulsar estas son fotografías, qué tipo de energía puede impulsar estas naves? Me estás preguntando como si yo fuera un extraterrestre. No, ¿quién sabe? ¿Quién Yo sabe? te aseguro que no. Lo que sí te puedo decir es que por las observaciones que se hacen de, como decías tú muy bien, de cientos de miles de casos en todo el mundo, desde luego no hacen ruido la mayor parte de las veces, o hacen unos silbidos, unos sonidos muy livianos, y las velocidades son espectaculares, parten de cero a unas aceleraciones brutales y se detienen en seco, es una cosa que para nuestra tecnología es imposible incluso de concebir. Entonces tienen que tener unos sistemas de propulsión, entre comillas, que no tienen nada que ver con los que nosotros conocemos. Y yo digo, es exactamente lo mismo quizás que nuestros sistemas de navegación aérea en estos momentos, los satélites artificiales, y lo que llevaba el pobre Colón en las carabelas, que era el viento. Vicente, ¿tú crees que esto, lo que sea, puede venir del futuro? Realmente yo estimo que no hay ninguna razón clara para poder opinar esto. Y si me permites un pequeño comentario sobre el tema de la energía, claro, en el caso de que estos fenómenos sean de tipo físico, sí que se ha constatado que en algunos casos de aterrizaje o encuentros cercanos se ha producido un fenómeno de calcinación vegetal, probablemente debido a la emisión de microondas, una radiación electromagnética de baja frecuencia, y también una radiación del orden gamma que produce efectos fisiológicos notables. Juanjo, ¿tú crees que vienen, por decirlo de alguna manera, son de paz? Es decir, ¿ellos son benefactores para la humanidad? Hombre, las evidencias nos dicen que en principio no hay una sintomatología de agresión, porque si no ya nos hubieran colonizado con toda seguridad. Hay un fenómeno muy irritante, que es el de se escurren constantemente, es decir, no dan la cara de una manera pública, o por lo menos prolongada y oficial. Eso nos hace pensar que podrían ser o estar en una órbita totalmente pacífica, quizás como observadores, no lo sé, o entrando en un campo más complicado, bueno, pues la intervención sutil. De todas maneras, yo quería despuntualizarte una cosa, y es que, por si no se toca el tema, la metodología científica me parece admirable y maravillosa, y se debe hacer siempre, creo yo, pero siempre que el fenómeno se deje. Es decir, lo que no podemos hacer es aplicar el laboratorio, la regla de cálculo, a algo que no se deja llevar al laboratorio, es algo que es absurdo, es decir, no existe el fenómeno ovni porque no se le puede aplicar la metodología científica. Que me explique a alguien cómo se puede pesar un beso, o cómo se puede medir el fenómeno de la ternura. La verdad es que un tema es solo científico si se aplica el método científico, y al ovni no podemos aplicarle la regla de cálculo, pero sí podemos aplicarle los métodos técnicos a las descripciones que hacen los testigos del fenómeno. Y esas sí que son sujetas a una metodología científica sin lugar a dudas. ¿Qué se pretende descubrir detrás de esas explicaciones? Pues lo que pretendemos es saber qué hay detrás de la realidad del fenómeno. ¿Existe un fenómeno nuevo para la ciencia? ¿Es un fenómeno sociológico? ¿Es un fenómeno natural de alta energía?
es una nave extraterrestre, en último término, lo que buscamos es saber qué es el fenómeno, no negarlo a pies juntillas a priori, en absoluto. De todas maneras, ¿no te atemoriza algo esa rigidez en la observación o el análisis cuando uno puede recordar muchos casos a lo largo de la historia, y Juanjo ha recordado uno muy brevemente, muy recientemente, el de Miguel Servet, como fue condenado, precisamente porque dijo que existía sangre en el cuerpo y que circulaba? ¿No te hace temer esto, que un excesivo rigor nos puede conducir ahora a posturas de intransigencia que impiden ver quizá una parte de verdad que hay detrás de todo aquello? Yo creo que no, yo creo que simplemente con la metodología científica lo que nos permite es profundizar mucho más en el examen de los casos. Yo creo que hay que hacer una puntualización. La metodología científica la utilizamos todos los investigadores que somos honestos, porque la ciencia lo que es el conocimiento exacto de las cosas. Para eso no hace falta ser ni titulado ni no titulado, para no entrar en esa verbena. Una pregunta, se ha hablado a veces de supuestos secuestros atribuidos a extraterrestres, secuestros de seres humanos, quiero decir, y a determinadas manipulaciones realizadas con ellos. ¿Qué sabes tú de esto, Juanjo? Yo tengo bastante información porque me muevo desde hace muchos años, salgo a las carreteras, cosa que no hacen otros, y tengo información pues de primera mano de testigos que no quieren dar incluso su identidad, de toda fiabilidad, gente de mucha categoría profesional, que aseguran que han estado dentro hablando, por ejemplo, en inglés correctamente y en otros idiomas, incluso el natal del testigo. Y me merecen toda confianza. ¿Cómo han reaccionado los seres humanos después de esta, digamos, exploración? Pues mira, es curioso, depende muchas veces del nivel mental y espiritual de las personas. Las personas que generalmente tienen un menor nivel, no me gusta la palabra cultural, pues suelen tener menos shock. Las personas que tienen lo que están de forma estándar, entendemos, por una mayor cultura, pues suelen tener una introversión, suelen tener un cambio radical más hacia la espiritualidad, más hacia la humanidad. Nos lo van a contar ellos mismos ahora, porque con nosotros en el plató hay dos invitados que nos van a narrar su propia experiencia de encuentro con esos seres. Volvemos enseguida, después de la publicidad. Como decíamos, son muchas las personas que han tenido experiencias de este tipo de encuentros con ovnis y con eso que llamamos extraterrestres, pero no todo el mundo lo quiere contar después. Sin embargo, esta noche tenemos en nuestro programa dos personas que van a contar su experiencia. El primero de ellos se llama Bruno de Aquino, es arquitecto de nacionalidad mozambiqueña y es diseñador. Él nos va a contar lo que le ocurrió. Esto pasó aproximadamente mediados de septiembre de 1973. Estoy yo con un primo mío que es comandante de Boeing y decidimos ir a pasar pues un fin de semana a una casita que teníamos en la playa. Estamos en la capital, esta casa pues está a 125 kilómetros de donde estábamos. Hemos visto la última sesión de una película, vamos, la última sesión del cine, cogimos el coche y sin despedirnos de nada, que esta es una casualidad, porque me gustaría reiterar esto, porque sin despedirnos de nada y sin que nadie supiera donde nosotros estábamos, entonces hemos cogido el coche y nos hemos metido en carretera. Pasamos por casa, cogimos bañadores y nos metimos en carretera. Después, y hay que llamar la atención también que las carreteras ahí normalmente son carreteras de muchos kilómetros y los pueblos están más distanciados que aquí. Carreteras en Mozambique. En Mozambique. Y entonces, pues se da la casualidad que en esas carreteras pues es fácil pues prever los coches que vienen y que van, porque por la noche a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pues los clarones de los faros de los coches pues se ven venir. En este caso pues veníamos viajando tranquilamente, los dos conversando, venía él conduciendo. Pues se da la casualidad que de repente se produce como que un silencio extraño y no se ve más resplandores de proyectores de coches. Y es mi primo que va conduciendo, por tanto, poniendo más atención a lo que iba haciendo, que se vira para mí y me dice así, mira para ahí. Y este es el parabrisas, es un Renault 8, un coche normal. Mira por ahí. Y entonces sobre el parabrisas y del lado derecho hay una luz
que es como una pelota de fútbol, para decir más, es una pelota, una real pelota, que es totalmente blanca y de una luz, de una blancura que la verdad yo además por profesión nunca la había visto, ¿no? Digamos, por el resplandor de esa luz. No encandilaba, era una luz que acompañaba el coche a una distancia razonable y seguimos en esa recta hasta que en un determinado momento esta luz arranca, y en este incido un poco con lo que me decía JJ Benítez antes. La velocidad por la que ha pasado esta luz, digamos, del arranque de esta luz, de la velocidad de aquí va hasta la velocidad que ha alcanzado, pues es de una rapidez que, insisto, no he visto helicópteros, no he visto aviones, no he visto nada que se pudiera mover con esta rapidez. Esto, pues haz este gesto, haz esto, y se nos para a unos kilómetros, vamos, a unos 500 metros o algo así, delante del coche en plena carretera, todo el ancho de la carretera, y esta pelota, insisto... ¿Era como una esfera? Era una esfera. ¿Qué diámetro más o menos calculas que podía tener? El ancho de la carretera. ¿El ancho de la carretera? El ancho de la 8 metros, 10 metros. Sí. O más, un poquitín más quizás, más. ¿No? Esta pelota enorme, blanca, muy blanca, eso sí, que me recuerdo, insisto que eso pasó en 73, muy blanca, no permitía que las luces del coche pues la traspasaran y tampoco nos encandilaba. ¿Y en el coche notasteis alguna cosa? Sí, el coche de repente pues empieza digamos, a hacer una intermitencia de luces, bajan todas las luces, se pierden los mandos del coche en el sentido de que el motor deja de funcionar y en cierta medida pues nos íbamos a estrellar contra esa pelota. Y cuando estamos bastante cerca, estamos muy cerca de la pelota, vamos muy cerca, unos 100 metros, unos metros, haz esto, sí, arriba. ¿Verticalmente? No, en diagonal para la derecha. Sí. Haz esto, el coche vuelve a tener su fuerza motriz funcionando y se va, y me acuerdo que el cielo estaba pleno de estrellas y nosotros, pues cuando el coche vuelve otra vez a funcionar, pues bajamos, y que tenemos tiempo para bajar los cristales, sacar la cabeza de fuera, pararnos del coche, bajarnos del coche y mirar que esa pelota pues se fundió literalmente en el cielo. ¿Tú notaste alguna reacción en tu cuerpo? Yo lo que he notado fue, tampoco pretendo trascendentalizar el tema, porque insisto, nunca había hablado de esto, pues me ha pasado y hablo porque me habéis pedido y para mí es un placer, se sirve para algo, ¿no? Lo que he notado fue esa sensación de que algo te avisa que va a pasar algo. ¿Entiendes? Tú vas tranquilamente charlando con alguien y de repente hay un silencio, parece que la naturaleza te avisa de algo. Y he notado eso, que es algo trascendental, eso sí. Pero tampoco pretendo ser místico con esta cosa, ¿no? Es una historia. También nos acompaña otra persona, su nombre es Ventura Muñoz. Y tiene muchas experiencias, todas ellas insólitas, aunque esta noche por brevedad le vamos a pedir que nos cuente cómo es su relación con estas naves y con estos seres. Cuenta. Bueno, buenas noches. Mi experiencia empezó en el año 1968, parecido a lo que acabas de contar. Yo me acababa entonces a correr con los coches y una noche el coche iba yo en dirección a Somosaguas y empezó a parpadear las luces y se paró. Entonces no le di importancia, pero entonces yo acudí a la Ballena Alegre, donde se reunía un grupo de Fernando Sesma, a Descanse y más gente del tema OVNI, ¿no? Entonces al comentarlo dice, pues eso es que había una nave cerca que te la para. No lo di importancia. Entonces volví otro día y me volví a correr el fenómeno. Entonces llevé el coche a un electricista, el que me preparaba el coche, y le revisó y el coche no tenía nada. Entonces una persona del Lyon me dijo, dice, cuando se te paguen las luces, no toques el coche. Si son ellos, se arrancará solo. Entonces empezaron a fallar las luces y se paró. Entonces yo me quedé quieto dentro y a los 6 minutos el coche se puso en marcha solo. Entonces ahí ya empecé yo a buscar y ya vino todo seguido, ¿no? ¿Qué es lo que vino? Cuéntanos lo que vino. Pues vino el encuentro con las entidades, o sea, los que yo llamo hermanos, lo mismo que ellos me llaman a mí, y fue en el año 68 el primer contacto que tuve con un ser de ellos. ¿Lo vistes? Sí, le vi, vamos, a esta distancia. Como nos ves a nosotros en este momento, sí. ¿Cómo era él? Bueno, tienen una belleza algo fuera de lo común, muy guapos,
vienen a tener una altura de 2 a 2,60. Son seres del tipo andrógeno, no sabes si son hombres o mujeres. Llevan unos caballos, los cabellos son plateados, tirando al platino. Llegan, descansan por encima de los hombros. A veces aparecen con los monos, muy ajustados, tipo lastes. Suelen ser de color azul o verdoso o escamoso, de color plata, o si no con las túnicas parecidas a las que lleva Cristo, las que llevaba Cristo en su época, blancas. Y si los ves por la noche, emiten luz, todo el cuerpo emite luz. Ventura, ¿y por qué esa experiencia? ¿Por qué no sé, debían de ver que les estaba buscando y al cabo del tiempo, pues se han presentado. Se presentaron. ¿Y qué es lo que te dicen o qué te han dicho? Bueno, mi vida cambió. Pasé muchas cosas, todo lo que puedes imaginar que la gente se mete contigo y tantas cosas, pero bueno, yo ya he pasado de eso. He tenido muchas cosas con ellos, muy espectaculares, y ahora, en la actualidad, pues a partir del año 84, ya tuve el primer guía, que me lo comunicaron. Tengo 2 guías, uno, el guía como si fuera el ángel de la guarda, el guía espiritual es de aspecto felino, la cabeza es de león y el cuerpo es humano. ¿Así es como tú lo ves? Sí, es así, es impresionante. Oye, ¿y hablas ese con se él? llama Thor. Se llama Thor. Y el otro, el que es el que está más bien tipo conmigo siempre, ese es Lin. Que le suelen llamar mucha gente, bueno, Eugenio Siracusa creo que ha contactado con él y le conocen por el justiciero. Ventura, ¿tú hablas con ellos con la misma naturalidad con que estás hablando conmigo ahora? Sí, igual. ¿Y ha cambiado tu vida en alguna medida desde que empezaste a vivir esta experiencia? Sí, ha cambiado, vamos, ¿En últimamente ha cambiado. El día 19 de diciembre del año pasado, estando en las montañas detrás de Garabandal, a las 12 del día se me presentó la estrella de David. Entonces ellos me anunciaron que eso era muy importante para mí, porque anunciaba la venida de Cristo y el despertar del Cristo interno que llevamos todos dentro. Que unas personas le tienen dormido y otras le tienen despierto. ¿Y eso se traduce luego en determinadas capacidades? Sí, bueno, me han dado unas cualidades en el que sano a la gente solamente con tocarles con un dedo. Antes no sanabas nada. Y desde hace un tiempo a esta parte sanas. Sí. ¿Qué tipo de sanaciones haces? Bueno, ahora no las quiero volver a hacer. He sacado a 4 personas de coma profundo, pero ahora eso no lo quiero hacer porque ellos me tienen para otras cosas más importantes. ¿Tú has sacado a 4 personas que estaban en estado de coma profundo? Sí. ¿Simplemente con tu presencia o imponiendo tus manos? Con tocarles aquí. Tocándoles ahí. Con este. Y todo eso que tú haces es siguiendo instrucciones de tus guías. De ellos, les pido permiso a ellos, si ellos me autorizan, lo hago. ¿Tú crees que su presencia entonces es benéfica para los hombres? Yo creo que sí. ¿Para ti lo es? Para mí sí. Por lo menos al ver la estrella de David, rencor que podía tener hacia ciertas personas se me ha quitado. Ahora todo lo que siento es amor hacia las personas. Tú tienes varios hijos. ¿Cómo viven ellos esta experiencia tuya? Bueno, no les gusta comentarlo, y si alguien se mete conmigo, pues reaccionan muy fuertemente. Pues ya lo han oído, amigos. Es la experiencia de 2 personas, 2 amigos. No se vayan porque volvemos enseguida con ustedes. Vamos a continuar hablando de los ovnis y de los extraterrestres. Vamos a continuar el debate con Juan José Benítez y con Vicente Olmos Ballester. Ahora mismo. Si el fenómeno ovni se remonta, como hemos dicho, tantos siglos atrás, imagínense ustedes la cantidad de casos tan numerosos, que sin duda los hay. A pesar de eso, no trascienden generalmente los asuntos a los medios de comunicación. Por el contrario, existe la creencia sostenida, cuando menos por algunos investigadores, de que los gobiernos y en concreto los departamentos militares correspondientes guardan celosamente la información y en muchos otros casos hasta la manipulan. En Estados Unidos fueron desclasificados, como se conoce en el mundillo de los investigadores, con el término que se conoce, pues el hecho de permitir que fuese conocida esa experiencia hace unos años ya. Y en España es muy reciente esta decisión. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros expertos de esta situación. Juan José, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, en octubre del año pasado efectivamente se liberaron los documentos sobre ovnis de la Fuerza Aérea Española. Hasta el momento que yo sepa se ha desclasificado 23 informes, 23 expedientes. Y bueno, teníamos unas ciertas esperanzas los investigadores de que íbamos a tener una desclasificación digna, transparente y democrática. Nos hemos llevado una gran sorpresa, una desagradable sorpresa. Es una manipulación, por lo menos desde el punto de vista de la gente que conocemos un poco los casos y los hemos estudiado, con conclusiones falseadas, con mutilación de expedientes y sobre todo lo más grave, con ocultación. Es decir,
hay una lista famosa que circula por ahí de informes ovnis que están en los archivos del Ejército del Aire, y ahí no constan algunos expedientes que sabemos que existen. Muy graves, además. Vicente, antes de nada, ¿quieres aclarar a nuestros espectadores cuál es tu función en relación con estos organismos militares a los que nos referimos? Mi función es la misma que la de cualquier otro investigador. Yo debo decir, aunque no represento naturalmente a nadie excepto a mí mismo, que la opinión que se acaba de dar en torno a la calificación de este proceso es francamente absurda. Se está llevando un proceso como en ningún otro país del mundo se ha iniciado. España es el único país del mundo en donde la información, la que existía en los archivos del Estado Mayor del Aire, está siendo transferida al 100% a dominio público, y cualquier persona puede leer los informes completos en la biblioteca del cuartel general del Ejército del Aire. El proceso es totalmente limpio, y en su día el teniente general Fernández Sequeiros, jefe del Estado Mayor del Aire, tuvo la valentía de proponer la desclasificación a la Junta de Jefes del Estado Mayor. ¿Qué nos puede traer esta desclasificación? Bueno, yo creo que aquí se está usando la demagogia, porque realmente cuando uno lee los informes y conoce las conclusiones, hay que ir a casos concretos. Y entonces, pues uno se encuentra con que de los 23, 14 de estos expedientes son globos franceses, rayos en bola, el planeta Venus, reflejos luminosos. 7 no se disponen de datos suficientes para hallar una explicación justificativa del fenómeno, muy interesante. Y 2, menos mal, fenómeno no habitual. Bueno, cuando se documenta uno sobre algunos de estos casos, por ejemplo, los globos franceses, los globos meteorológicos, en los informes se habla de que en el 15 de mayo, por ejemplo, del 68, el 17 de mayo del 68, hay 2 casos muy importantes con intervención de cazas. Aviones de combate, un avión civil, los radares militares que captan una serie de objetos en el cielo de día. Entonces, en aquellos momentos, los informes que se hacen en la defensa tienen la suficiente honradez para decir, señores, no sabemos lo que es. En el 92, el Mando Operativo Aéreo, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Torrejón, se permite interpretar lo que ha sucedido hace 20 y tantos años y decir que son globos franceses. Y dan incluso fechas de lanzamientos de globos desde las Landas, en Air-sur-la-Dure, el lanzamiento de globos. Y yo digo, ¿verdaderamente es una información rigurosa? Pues, señores míos, cuando uno sí va a Air-sur-la-Dure, al lanzamiento de globos franceses, y saca los expedientes, se da cuenta de que no hubo globos franceses que pasaran a España, según el Ejército del Aire. Porque esos globos franceses, vuelo 53, vuelo 51, aquí están los informes, cayeron en Francia. Si esto no es manipulación, y no son incompetentes los militares, son pilotos de combate, gente muy preparada, pero la cúpula militar piensa de otra manera y hay una consigna extraña. En absoluto, no hay ningún tipo de consigna extraña. La apariencia, el comportamiento dinámico, los movimientos, la duración, todos los parámetros de esos avistamientos, el testimonio de los propios pilotos concuerda perfectamente con la hipótesis globo-sonda. Informaciones procedentes del Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses, que es la NASA en mi país vecino, ha proporcionado información en el sentido de que dichos globos son de procedencia francesa sin ningún lugar a dudas. Tenemos cantidad de fotografías de los casos ocurridos en mayo, en septiembre del 68, con la misma forma tetraédrica. Estos objetos han visto en Italia, en España, en Yugoslavia, según, digamos, hacia dónde los arrojaba el viento. Y en todos los casos tienen el mismo origen. Yo quisiera preguntarle a este señor si él ha pasado información sobre los globos franceses famosos de la década de los años 68-69 a los militares. El Ejército del Aire, afortunadamente, con una actitud abierta y digna de encomio, acepta para iluminar su trabajo, investigación, trabajo, análisis de cualquier persona. Este señor ha enviado sus propias conclusiones, sus propios escritos. Otras personas
han sometido información al Ejército del Aire, naturalmente yo he enviado todos aquellos análisis que yo creo que pueden servir al Ejército del Aire para ayudar en su labor. Eso es absolutamente natural. Si lo hago con un colega ufólogo, no voy a hacerlo con el Ejército del Aire. Bien, se ha hablado, perdona Feliz, Sí, es que esto es muy importante para que la gente comprenda un problema importantísimo que hay con la desclasificación militar. Se ha hablado antes de metodología científica y de rigor. El señor Ballester Olmos acaba de reconocer que sí ha estado enviando información a los militares, y los militares han sacado sus propias conclusiones a su propio aire. Les ha venido de perlas que el señor Ballester, incluso otros señores, les hayan facilitado información sobre los lanzamientos de globos franceses en el 68 y 69. El señor Ballester Olmos no ha estado en Aix-sur-la-Dour. Aquí están los informes de los franceses sobre los vuelos concretos. Vamos a hablar de cosas concretas, señores. Y repito, el vuelo del 17 de mayo del 68 con cazas de combate, moviéndose a velocidades impresionantes de 10.000 a 40.000 pies en segundos o en décimas de segundo, captados en el radar, etcétera, etcétera, cayó sencillamente en la localidad de Dax. En Francia. En Francia. Otro de los vuelos, el 17 de mayo, exactamente igual. Aquí están los informes. Señores, esto es una información rigurosa. Lo que no me parece sensato es que se esté engañando a la opinión pública diciendo que se está haciendo una desclasificación democrática cuando, y tristemente, los propios investigadores, o los que se dicen investigadores, están suministrando a los militares una carnaza que es falsa, manipulada, sobre un tema. ¿Os parece que veamos unas declaraciones del teniente coronel Bastida en el que, a su juicio, lo que está resultando de este proceso de investigación no es en absoluto concluyente? Escúchenlo. O sea, la definición del contenido del archivo yo creo que es la más exacta, es no concluyente. Hay casos, avistamientos, informes que se han hecho, ninguno desde luego que pueda demostrar de forma fehaciente que estamos ante un fenómeno con una inteligencia, una voluntad detrás, o algo que trate de naves de origen extraterrestre. Juanjo, ¿has Hombre, oído? El señor Bastida, con quien me une una cierta amistad, y yo comprendo que no todos los militares opinan igual, tenemos que aclarar esto, pero la cúpula militar, por las razones que sea, ha decidido que la mayor parte de los informes que se están desclasificando sencillamente se les dé una explicación lógica y convencional. ¿Por qué? Esa es otra historia. Pero cuando uno estudia los informes de verdad se da cuenta de que son insostenibles. Insostenibles. Y nuestro buen amigo Ángel Bastida, pues bueno, yo lo siento mucho, pero comprendo que está cumpliendo órdenes. En absoluto, no hay evidencia de ningún tipo de orden en este sentido. Al contrario, hay una evidencia histórica de que el tema OVNI ha sido absolutamente marginal para el Ejército del Aire durante todos estos años. Solamente la presión de los investigadores, entre otros yo mismo, ha hecho que se decidan a someter al público toda la información. Y como he dicho antes, toda la información, todos los papeles que hay están siendo vertidos al público. Y voy a decir una cosa, en sus análisis son menos conservadores que los investigadores, por lo menos de la escuela a la que yo represento. Nosotros también le preguntamos, quiero decir, un equipo de otra dimensión que se desplazó, le preguntamos al teniente coronel Rocamora acerca de si era posible colaborar, los investigadores privados colaborar con el ejército en ese intento de clarificación de los acontecimientos. Escuche lo que nos contestó. Que veamos, que el público vea que realmente no es un tema que desde el punto de vista del Ejército del Aire es un tema preocupante, porque no hay nada en contra de no es una amenaza para nuestras fuerzas aéreas, para la seguridad, nuestra soberanía nacional. Entonces, si necesitamos la ayuda de cualquier organización dedicada exclusivamente, como científicos que son y enterados en la materia, meteorólogos, físicos, o cualquier persona que tenga una categoría contrastada, en efecto, nos ayudamos de todas esas informaciones, por supuesto. Juanjo, sin embargo, tú dices que no tienes esa puerta abierta. No, yo no he dicho nunca que no tenga la puerta abierta. Yo he tenido muchas entrevistas también con los militares desde hace muchos años. En el año 76, el señor Galarza, un general, ya tuvo la amabilidad de facilitarme lo que fue la primera desclasificación real española. Lo que ocurre es que hay una serie de investigadores que, amparándose en una supuesta ciencia, en un organismo que prácticamente no tiene actividad, como es el CEI, y que parece ser que es una pantalla, pues están transmitiendo información que, repito, está sirviendo a los militares para su juego. Un juego absolutamente sucio, y lo digo y lo siento con toda el alma, tengo que decir la verdad. Aunque tenga muy buenos amigos en las fuerzas aéreas, que no tienen la culpa.
Se está diciendo que no se han mutilado, que están íntegros los informes, por Dios. El caso del 4 de noviembre del 68, de un avión de la compañía Iberia. Bueno, tiene un tropiezo con un objeto que aparentemente parecen tres luces en cabina, lo ve la tripulación, lo ven varios radares militares y, oh sorpresa, cuando el Ejército del Aire lo desclasifica, señores míos, da de la transcripción del piloto del avión de Iberia, o de los pilotos con las torres de Barcelona, de Valencia y de los radares militares de Aitana y concretamente de Mallorca, un folio y no llega a folio y medio. Cuando yo hablo con el comandante Lorenzo Torres, le muestro la transcripción de sus conversaciones durante un montón de minutos con los 3 ovnis en el morro del avión, me dice, esto es inverosímil, está totalmente mutilado. ¿Dónde están las conversaciones mías con los radares militares? Censuradas. Aquí se están diciendo realmente barbaridades. Por ejemplo, decir que el CEI, que es un organismo privado, es una pantalla de algo. Bueno, esto es querer organizar un escándalo, porque probablemente eso es algo que atrae más la atención del público o vende más. Hay muchas pruebas que demuestran que la actitud de los militares es absolutamente abierta. Por ejemplo, en un incidente, el del globo sonda del 15 de mayo del 68, había una película que, después de tantos años, no se conserva en los archivos. Se han hecho esfuerzos increíbles para localizarla, desgraciadamente sin éxito. El último informe desclasificado no estaba originalmente en los archivos. Procede de una carpeta de la División de Inteligencia del Cuartel General del Ejército del Aire, que se ha descubierto hace pocas semanas y que enseguida se ha trasladado al MOA, y el MOA, naturalmente, esos informes están en proceso de desclasificarlos. Algunos de ellos pueden ser interesantes. En cuanto al 4 de noviembre, es evidente que se trató de un avistamiento de Venus, ya que existe una correlación perfecta entre la autovía que seguía el avión, con un azimut de 231 grados, y por otra parte la posición de Venus, que era de 235 grados. El piloto decía que veía un ovni, una luz, enfrente del morro de su avión, y justamente había una luz, pero era Venus. Vamos a ver unas imágenes también. En el mes de marzo del año 1979 en Canarias apareció esto que van a ver ustedes en pantalla. Y quiero conocer, Juanjo, quiero conocer vuestra opinión. ¿Tú recuerdas este suceso? Lo recuerdo muy bien porque, no como otros, yo estuve en Canarias mucho tiempo investigando y hablando con los cientos de personas que Quiero dejar muy claro una cosa. Antes, el caso famoso de Lorenzo Torres no era Venus, porque incluso la información que el CEI ha pasado a los militares tiene un error gravísimo de interpretación de Venus. Y el caso siguiente, del 6 de noviembre del 68, en otro pueblecito de Barcelona, que se llama Castellbisbal, donde vieron los testigos estos objetos, y también parece ser que podría ser Venus, estos hombres han hecho un mal servicio a los militares, porque han pasado la información de que el planeta Venus era visible a 10 grados, exactamente a las 19:30 horas local, cuando se vieron los ovnis. Y cuando uno consulta, y aquí están todos los datos de los observatorios astronómicos de San Fernando, de Valencia, de Barcelona, de cualquier sitio, era a menos 10 grados, no visible. Es decir, estamos cometiendo una tras otra. Efectivamente, se está cometiendo un grave error, en este caso probablemente de horas. Los estudios astronómicos demuestran claramente que en esa dirección y en ese punto se encontraba el planeta Venus. Señores naturalmente, míos, ¿qué más quisiera yo? Menos 10 grados. ¿Qué más quisiera yo que encontrar evidencia de que hay algún fenómeno ovni? Probablemente entre los avistamientos y entre los informes militares hay algún caso importante, algún caso relevante. Lo que yo quiero es centrarme en los casos que no tengan explicación, desechando, digamos, toda esa basura observacional, para concentrarme en los pocos casos que puedan ser buenos, que probablemente los hay. Probablemente, ¿no estás seguro de que los haya? No, porque no. No has encontrado ninguno. No, es que no conozco el contenido de los archivos. No conoces todo. Pero hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92, firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del Mando Operativo Aéreo de Torrejón, al general Sequeiros, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana, del CEI, hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación, que realmente, dice el general Chamorro, pues llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire. A cambio,
se le facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados, porque dice ustedes les han ayudado con una vez información. Les han ayudado con información. Es importante que se diga Ustedes han pretendido hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire. No, en absoluto. Por favor, esta carta es del general Chamorro. No, eso es una tergiversación. Ofrecí en agosto del ¿Esto es 92, una tergiversación? Ofrecí en agosto del 92 una colaboración con el Ejército del Aire. Y de hecho, el Ejército del Aire le aplicó un procedimiento muy formal e incluso llegó a redactarse lo que podía ser un precontrato. Naturalmente, ni el CEI y sus colaboradores, ni el MOA pensaban en eso en absoluto. Se trataba simplemente de la posibilidad de poder facilitar información. Y se quedó en esto. El precontrato, naturalmente, quedó en agua de borrajas. Bien, vamos a resumir. Tu postura, ¿cómo ves la situación en este momento? La situación es muy brevemente, que por favor. Los investigadores estamos teniendo acceso a una información que hemos estado buscando durante años y donde podemos encontrar algo de valor, y el proceso del Ejército del Aire es absolutamente impecable. Juanjo, ¿qué opinas tú de la situación? Pues que nos están tomando el pelo de forma miserable, y que es más, yo tengo aquí, y lo ofrezco en primicia, una documentación oficial del Ejército del Aire que nunca saldrá a la luz. ¿Qué dice esa información? Esta información es un caso del 27 de julio del 75 en un radar de Alicante, un caso que este señor conoce perfectamente. Aquí están los informes oficiales. Este caso no saldrá nunca a la luz como otros, como no saldrá el caso de noviembre del 70 de 2 aviones de combate tripulados por los capitanes Sáez Benito y Carballo. Esos informes no están en los archivos oficiales. ¿Y por qué los tengo yo? Pues porque pueden estar en los archivos locales de unidades. Porque el problema de esto es que no toda la información generada durante estos 25 años en las diversas unidades ha subido el escalafón y ha llegado al Estado Mayor. Por eso es por lo que en noviembre del año pasado el Mando Operativo Aéreo comenzó una búsqueda intensa de toda esa información perdida. Y alguna de ellas se está recuperando. Otra está en archivos muy locales, difícil de encontrar. Pero cuando esa información llegue al Estado Mayor, y si este señor la envía allí, estoy convencido de que será desclasificada. Última intervención, Juanjo. Si efectivamente es cierto que hay no solamente una ocultación, sino una tergiversación de los hechos, ¿puedes decir a nuestros espectadores cuál sería la intención, con qué motivo se hace eso? Desde mi punto de vista, porque existe una consigna a nivel superior, que probablemente en ella no tengan la culpa ni siquiera los propios militares españoles, sino los norteamericanos o quién sabe, porque no tiene sentido que informes clarísimos, donde se ve en radar, donde se ve de día, donde se ve los pilotos de combate a los ovnis con ventanillas y metálicos, no salgan a la luz. ¿Pero esa consigna qué sería? ¿De impedir que salga a la luz? No interesa, porque yo creo fundamentalmente que dejaría indefensa todo el aparato logístico de la defensa de todos los países civilizados. El contribuyente, nosotros estamos pagando los sueldos de los militares, no lo olvidemos. Podríamos pedir responsabilidades por la falta de eficacia en la defensa aérea. Bueno, amigos, ya lo han oído ustedes. No hemos llegado a ninguna conclusión. Tampoco era nuestra intención, sino simplemente hablar de un asunto, de un tema candente, de un tema que, a pesar de que se remonta, como decíamos al principio, siglos, milenios atrás, sigue siendo de actualidad.